Soy un humano con gen recesivo de clase F. Nadie sabe quién soy y nadie quiere acercarse a mí. Hace 3 días, renací en esta era. Debería haber muerto hace 80 años, pero he regresado con vida. La alarma gritó, no te acerques a nadie con 2 manos y 2 piernas, o te comerán. Me acurruqué bajo la tapa de una alcantarilla, con el corazón latiéndome como si fuera a estallar. Todos en la calle estaban mutados. Algunos tenían tentáculos de pulpo en lugar de manos, aletas de pez en lugar de pies, e incluso solo una mano o un pie eran normales. Ni un solo humano con extremidades completas. Esto es aterrador. Hace 3 días, yo era solo una persona común, transportada repentinamente a este mundo. Hace 80 años, Japón descargó aguas residuales nucleares al mar, obligándome a comer mariscos mutados, dejándome al borde de la vida o la muerte. Cuando abrí los ojos de nuevo, el mundo se había transformado por completo. Todos habían mutado y la ciudad entera estaba llena de peligros desconocidos. Me escondí en un almacén abandonado y observé, pero cuanto más miraba, más extraño parecía algo. El cartel decía, los recién nacidos no son portadores del gen H, quédense tranquilos. El Hospital San José ofrece tratamiento. ¿Podrían estas anomalías estar relacionadas con el hospital? Seguí el mapa y caminé de puntillas hasta el callejón detrás del hospital. Mis pasos eran tan ligeros como una sombra. ¿Quién anda ahí? Prácticamente contuve la respiración, casi me ven. Media hora después, salí con cautela, pero un hombre con manos y pies perfectamente normales me detuvo en la intersección. ¿También es portador del gen recesivo de clase F? Respondí con indiferencia. Sí, solo buscaba algo de comer. No hizo más preguntas y me arrastró. Saltamos a la alcantarilla, las aguas residuales nos empaparon hasta las pantorrillas. 10 minutos después, empujó la pared, revelando una entrada secreta. Bienvenidos al asentamiento abandonado de humanos con el gen recesivo de clase F. Bajé la vista, con el corazón acelerado. ¿Era esto la salvación o un peligro mayor? Habían pasado 80 años desde que Japón vertió sus aguas residuales nucleares al mar. La humanidad aún sobrevivía en el planeta azul. Sin embargo, el cuerpo de todos ha sufrido una mutación. Sus extremidades originales han evolucionado en distintos grados, convirtiéndose en parte de la vida marina. Y yo, que debería haber muerto hace 80 años, renací inesperadamente en esta era. Al mismo tiempo, sonó una alarma. No te acerques a la humana con 2 brazos y 2 piernas, o te comerá. 1. A las 10 de esta mañana, se sospecha que se descubrió una humana mutante con 2 brazos y 2 piernas. Los expertos han analizado que esta mutante representa un riesgo de canibalismo e infección. Se recomienda a los residentes no salir durante los próximos días y cerrar con llave sus puertas y ventanas. El personal pertinente está investigando un suero. Si te muerde una mutante, busca atención médica de inmediato. Contuve la respiración y me escondí bajo la tapa de una alcantarilla. Hace 3 días. Renací inesperadamente en esta era. Hace 80 años, Japón, a pesar de la oposición de otras naciones, anunció públicamente el vertido de aguas residuales nucleares al océano. Y yo, engañado por un villano, comí el marisco mutado y morí en una semana. Cuando volví a abrir los ojos, la escena ante mí era asombrosa. La gente que caminaba por las calles tenía una cosa en común. Todos habían sufrido una extraña transformación. No muy lejos estaba una mujer, probablemente de unos 40 o 50 años, cuya mano derecha parecía un tentáculo de pulpo. El niño pequeño a su lado tenía una aleta de pez en el pie izquierdo. Peor aún, solo una mano o un pie eran normales, mientras que el resto parecían partes marinas. Sorprendentemente, ni una sola persona tenía manos y pies completamente formados. ¿Qué estaba pasando? No me atreví a salir, escondido en un almacén abandonado hasta la oscuridad de la noche. Cuanto más observaba, más extraño parecía algo. Un cartel fuera del centro comercial decía: si se encuentra con un recién nacido que no porta el gen H, no se asuste. Confíe en el Hospital San José. Le brindaremos la mejor atención a su hijo. ¿Podrían las transformaciones de estas personas estar relacionadas con este hospital? Seguí el mapa y me encontré en el callejón detrás del hospital. Como la entrada del callejón estaba llena de basura, no tenía que preocuparme por revelar mi paradero por el momento. Pero lo inesperado llegó de repente. ¿Quién anda ahí? Debía de ser un indigente que andaba cerca. Intenté acurrucarme,
intentando que mi presencia se notara menos. Los pasos se acercaban. Hasta que se detuvieron justo delante de mí. Oye, indigente, no te quedes aquí. Vete a otro sitio. Mala suerte. Me encontré con un trozo de basura con un gen recesivo de clase F. La seguridad del hospital ahuyentó al indigente. Media hora después. Salí de puntillas. Al pasar la intersección, alguien me detuvo. Eras tú el que se escondía en el callejón. Las farolas de arriba parpadearon. Vi claramente el rostro del hombre. Llevaba una camisa larga y pantalones negros. Sus extremidades superiores expuestas eran manos normales. Me miró de arriba a abajo. ¿También tienes un gen recesivo de clase F? Continué, sí, estaba allí buscando comida. Solo entonces me di cuenta de lo absurdo que era encontrar comida en un basurero de equipo médico de un hospital. En cambio, me dijo, sígueme. Me condujo hasta el final de un edificio residencial. Luego abrió la tapa de la alcantarilla y saltó. No lo dudé y lo seguí. La alcantarilla olía mal y las aguas residuales me subieron hasta las pantorrillas. Caminamos unos 10 minutos. Palpó la pared, presionó contra una zona elevada y empujó hacia adentro. Al poco rato, apareció una entrada. Se giró y me miró. Bienvenido a este asentamiento abandonado de humanos recesivos de clase F. 2. Dentro de la entrada. Mateo, has traído gente de vuelta. Este lugar es casi como un refugio. Cállate. Si Mateo no nos ofreciera refugio, estarías vagando por otro lugar. Oh, solo bromeaba. Así que se llamaba Mateo. En ese momento, alguien tiró de la esquina de mi camisa. Era una niña pequeña. Levantó la vista y preguntó, hermana, ¿tu familia también te abandonó? Me agaché y le toqué la cabeza. No te abandonaron, simplemente no encontraste la familia adecuada. Sonrió. Mateo dijo lo mismo. No esperaba que fuera tan amable. Lucía, ¿estás intentando hablar otra vez, niña? Hermana, me voy. Nos vemos la próxima vez. Lucía se arrojó a los brazos de su madre, como una niña mimada. Mateo me llevó a registrarme. Me toqué la marca en la muñeca izquierda, absorta en mis pensamientos. Aunque las personas de aquí no tenían cambios evidentes, las diferencias seguían siendo notables. Por ejemplo, las escamas de pescado dispersas en el dorso de mi mano, el pequeño tentáculo que me salía del muslo. Por suerte, llevaba manga larga y pantalones largos. Si hubieran descubierto que no me había cambiado, las consecuencias habrían sido desastrosas. Te quedarás en esta habitación. Ve a la 301 a buscar tus artículos de aseo. Mateo dijo esto y se fue. Parecía muy ocupado. La habitación era para 2, y dentro estaba mi nueva compañera de piso. Me saludó con una sonrisa radiante. Hola, me llamo Sofía. Llevo viviendo aquí casi 2 meses y por fin tengo compañera de piso. Asentí, me llamo Elena. El ambiente se congeló por un momento. Sofía se rascó la cabeza, eso es. ¿No crees que estoy haciendo ruido? Negué con la cabeza, no. Cuanto más hablaba, mayor era el riesgo de exposición. Necesitaba obtener información sobre esta época. Al preguntarle a Sofía, aprendí los siguientes 3 datos útiles. Primero, en el 40º año después del vertido de aguas residuales nucleares, las mutaciones humanas se volvieron gradualmente más completas. Segundo, el gen H que portan los humanos es la clave de la mutación, pero no todos lo tienen. Tercero, los humanos con mutaciones menos obvias portan el gen F recesivo, que confiere un estatus bajo a los portadores. Así es. Entonces, el Hospital San José puede convertir genes F en genes H. Sofía suspiró, la cirugía es cara y solo los ricos pueden pagarla. Al mismo tiempo, una pregunta llenó mi mente. ¿Es posible que este cambio repentino en la humanidad haya sido orquestado deliberadamente? El daño causado por el vertido de aguas residuales nucleares al océano es, sin duda, indeleble, pero la existencia del gen F prueba indirectamente que la humanidad puede recuperarse. Pero la pregunta más importante es por qué renací en esta era. Intenté llamar silenciosamente al sistema en mi mente. Sin respuesta. Apagué las luces esa noche y di vueltas en la cama, sin poder dormir. Sofía empezó a roncar. Me vestí y salí. Esta base, escondida en las alcantarillas, estaba sorprendentemente bien equipada.
Por alguna razón, me resultó extrañamente familiar. Cuando recuperé el sentido, estaba frente a una puerta cerrada. No había número de habitación. Intenté abrirla, pero descubrí que estaba bien cerrada. ¿Qué haces? Sobresaltada, miré en dirección a la voz. Era Mateo. Llevaba una bolsa de plástico negra y caminaba hacia mí. Tragué saliva. No puedo dormir, así que quiero salir a dar un paseo. Mateo me miró. Cualquiera que intente abrir esta habitación será expulsado de la base. Algo andaba mal, sí. Le aseguré rápidamente, fue un accidente. Por favor, ¿puedes soltarme? Se lo suplico. En ese momento, Mateo se giró, dejándome de espaldas. Después de unos pasos, se detuvo. ¿No me sigues? Me quedé atónita. Ya voy. La actitud de Mateo hacia mí era extraña. Era como si supiera que hoy renacería, desde el almacén abandonado hasta el callejón detrás del hospital. Había ojos observándome disimuladamente. Ahora estaba segura de que el dueño de esos ojos era Mateo. 3. ¿En qué estás pensando? Mateo se detuvo de repente y choqué contra su pecho. Me froté la nariz. Me pregunto si construiste esta base. Es imposible que Mateo haga esto solo. Más aún, es tan joven, probablemente de unos 24 años. Mateo se sentó en una silla y abrió una lata de refresco. ¿Puedo beber? ¿A quién menosprecias? Agarré la lata y le di un largo sorbo. Aún no has respondido a mi pregunta. Yo no la construí. ¿La construyeron tus antepasados? Un gran hombre la construyó, pero lamentablemente murió hace 60 años. Erupté. Normalmente, en situaciones como esta, solo tu familia inmediata puede heredar la base. Mateo dijo con calma, ese hombre salvó a mi abuelo y, antes de morir, le dio la base. No sé si fue mi imaginación, pero percibí tristeza en su voz. Cambié de tema. ¿Es tu mano o tu pie la mutación oculta? Se arremangó, dejando al descubierto su antebrazo. Solo había una escama de pez, del tamaño de una uña. Era casi insignificante. Al verme apartar la mirada, se bajó la manga. Se hizo el silencio. ¿Por qué no se fijó en mi rasgo de gen recesivo? Esa tarde, por si acaso, le pedí prestada una acuarela a Lucía y me dibujé una pequeña escama de pez en la mano izquierda. Mejor no mirarlo. Después de todo, mi dibujo es pésimo. Se terminaron rápidamente 2 latas de cerveza, y Mateo guardó las vacías en una bolsa de plástico negra. Descansa un poco temprano. Te invito a salir mañana. Dicho esto, se fue. Me quedé sola. ¿Será que Mateo tiene aversión a interactuar con chicas? De vuelta al dormitorio, pasé otra vez por delante de la habitación sin número. Una voz en mi cabeza me apremiaba, abre esta puerta. A la mañana siguiente, Sofía me despertó. Estaba charlando con alguien. ¿Qué demonios traman esos arrogantes del Gen H? Dicen que pronto habrá beneficios para los del Gen F, permitiéndoles someterse a una cirugía de conversión genética a bajo precio. Antes de que eso suceda, debo encontrar la razón de mi renacimiento. Estás despierta, dijo Sofía. Mateo vino a buscarte y, al ver que seguías dormido, me dijo que te avisara que lo encontraras en el vestíbulo cuando despertaras. Yo, gracias. Cuando llegué al vestíbulo, Mateo estaba de la mano de una chica. Su rostro estaba rígido y antinatural. Sonreí, me acerqué y le di una palmadita en el hombro. ¿No dijiste que me ibas a invitar a salir? Mateo apartó la mano, con un tono aún frío. Vámonos. Llegamos a la salida. La chica seguía decidida. Mateo, ¿cuánto tiempo vas a amar a una persona muerta? Al oír esto, Mateo se estremeció. De repente, me tomó de la mano y siguió adelante. Miré nuestras manos entrelazadas e instintivamente dije, ¿me has tomado la mano antes? 4. Me sonrojé. Fue tan vergonzoso. Pero la forma en que Mateo me tomaba la mano me resultaba tan familiar, como si lo hubiera hecho muchas veces. Al oír esto, me soltó la mano. Lo siento, solo quería que se rindiera. Expresé mi comprensión, no pasa nada, es pan comido. Después de comprobar que mi ropa estuviera bien envuelta, finalmente me sentí aliviada. La calle estaba llena de gente con el Gen H dominante. Me sentí un poco fuera de lugar junto a Mateo.
me preguntó, ¿quieres Jianbingwozi? ¿Qué? Me quedé confundida. ¿Cómo supiste que me gusta Jianbingwozi? Señaló un puesto no muy lejos, porque este es el único por aquí. Yo. Genial, estoy siendo narcisista. Mientras esperaba, un adulto con un niño también esperaba cerca. Jefe, ¿puede darse prisa? Me temo que mi nieto se ofenda con estas dos personas con el gen recesivo. Oye, ¿es lenguaje humano? Apreté los puños, lista para discutir, pero Mateo se me adelantó. Con tus valores, es difícil criar a un niño con valores positivos. ¿Qué quieres decir? La gente con genes recesivos está destinada a vivir en las alcantarillas. Naciste con discapacidad. Mateo añadió, aunque quieras vivir en las alcantarillas, no te lo mereces. Seguía siendo demasiado reservado. Agité la mano. Para lidiar con esa gente, deberías volverte loca ahí mismo. Dicho esto, me arrastré por el suelo de una forma retorcida y oscura. Retrocedieron asustados. Al final, sostuve 2 panqueques en mis manos. Mato estaba desconcertado. ¿Por qué hiciste eso? Fruncí ligeramente los labios. En nuestra época, no conocíamos otra cosa que volvernos locas. ¿En tu época? Oh, no. Olvidé que él no sabía que había renacido. Fingí toser, me tropecé. Solo dije que soy propenso a la locura por naturaleza. Mateo me miró fijamente un buen rato y dijo, ¿qué hacías ayer en el callejón cerca del hospital? Y ahí viene, comienza el interrogatorio. Ya tenía preparada una excusa. Vi un cartel que decía que ofrecen cirugía de transferencia genética en el Hospital San José. Pero su tono de repente se intensificó. ¿Quieres cirugía de transferencia genética? ¿Por qué tanta emoción? ¿Será que la persona que amaba murió a causa de una cirugía de transferencia genética? Lo tranquilicé, solo tengo curiosidad. Además, estoy sin blanca y no puedo pagarla. Mateo recuperó la compostura. Todos los que tienen un gen recesivo necesitan un trabajo. Te presenté a un jefe que conozco. Pensé que me recomendaría un trabajo de camarero o de atención al cliente. En cambio, sugirió dar clases de arte en un jardín de infancia. Antes de morir, mi sueño era ser profesora de arte. ¿Será todo una coincidencia? La directora, una mujer de mediana edad con un gen dominante, vio mi dibujo y dijo, el mar azul. Tu combinación de colores es muy creativa. Después de que las aguas residuales nucleares se vertieran al océano, ya no había un mar azul, solo uno negro. Por desgracia, desde que nacieron estos mutantes, solo habían visto un mar negro. Eres digno de que Mateo te presente, dijo la directora complacida. Te encargarás del cuadro de los alumnos de último año. Todos los niños del jardín de infancia tenían genes dominantes. Tenían caras inocentes. Cuando les contaba la historia de Cenicienta, preguntaban cómo eran las zapatillas de cristal y el carruaje de calabaza. Debido a las mutaciones en sus extremidades, los zapatos y el transporte aquí eran extraños y de formas variadas. Si no hubiera aguas residuales nucleares, serían como los niños de hace 80 años. Poco a poco, un pensamiento irreal surgió. Eran las 6 de la tarde. Vi a Mateo en la puerta. ¿Vienes a recogerme después de salir del trabajo? No respondió, simplemente siguió caminando. Lo seguí y, tras pensarlo mucho, finalmente solté lo que había dicho. Mateo, no tengo el gen recesivo. Soy un humano renacido de hace 80 años. 5. Me lo estaba jugando. Que Mateo era buena persona. Al final, me precipité. No me respondió hasta que volvimos a la base. Su actitud era tan inusual. Parecía más evasiva que sorprendida. Esto me recordó a la puerta sin número de habitación. Debía de guardar un gran secreto. En la oscuridad de la noche, me acerqué sigilosamente a la puerta. Después de enderezar la abrazadera de acero, la toqueteé un rato, pero no hubo respuesta. Justo cuando estaba a punto de rendirme, la puerta se abrió sola. Entré inmediatamente y la cerré con llave. Contrariamente a mis expectativas, no había ningún gran secreto, sino un dormitorio. Lo recordaba claramente, era mi dormitorio de hacía 80 años. Los muebles eran exactamente iguales. En mi escritorio había un diario, con las páginas amarillentas, pero bien conservado. Hace 80 años, me engañaron para que comiera mariscos mutados y estuve al borde de la muerte. Durante el resto de mi vida, escribí cada momento en este diario.
5 de abril de 3033. Anhelo los xianbingwosi, panqueques chinos, pero ahora mismo solo puedo comer comida líquida. Malditos sean los japoneses. Si tan solo pudiera, me tomaría un xianbingwosi cada uno. 6 de abril de 3033. Dibujé un rato hoy. Moriré antes de que se haga realidad mi sueño de ser profesor de arte. 9 de abril de 3033. Mi salud se está deteriorando. Espero que papá pueda desarrollar rápidamente un suero para salvar a la humanidad. El diario terminó abruptamente aquí. Tras el incidente de las aguas residuales nucleares, mi padre recibió órdenes de sus superiores de ir al Instituto de Investigación para investigar el suero. No lo volví a ver hasta mi muerte. Abrí la mesita de noche y encontré una carta dentro. De mi hija. No importan los reveses que enfrentes en el futuro, debes afrontarlos con determinación y nunca rendirte. El destino de la humanidad está en tus manos. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver conmigo el destino de la humanidad? Parece que solo Mateo puede responder a estas preguntas. Llevé el sobre y el diario al vestíbulo, pero Mateo no estaba por ningún lado. Me estaba evitando. Al día siguiente, fui a la guardería como de costumbre. Mientras se lavaban las manos, uno de los niños, mientras yo no prestaba atención, me limpió las escamas de la mano izquierda con una toalla húmeda. Le han arrancado las escamas a la maestra Elena. La voz estridente atrajo a los profesores y a la directora. Al entrar en el jardín de infancia, la directora confirmó la ubicación del gen recesivo. Sabía que solo tenía una escama en la mano izquierda. Rápido, evacúen a los niños. Al instante, se desató el caos. Aproveché el caos para escapar. Temiendo poner en peligro la base, me escondí en el almacén abandonado donde desperté. Al mismo tiempo, sonó la alarma de toda la ciudad. No te acerques a la humana con 2 manos y 2 piernas, te comerá. Cualquier persona con el gen recesivo F que pueda proporcionar información sobre esta mutante recibirá cirugía de conversión genética gratuita. Nota: evite hablar con esta mutante, ya que la confundirá. 6. Hasta el anochecer. Me escondí en el almacén. Si el suero que mi padre está investigando tiene éxito, los humanos no mutarán en 80 años. ¿Pero por qué soy la única que no ha mutado? De repente, se oyó un crujido. Apreté la piedra con fuerza, con el sudor frío corriéndole por la nuca. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Elena, no tengas miedo, soy yo. La voz era suave, pero lo suficientemente alta como para oírla con claridad. Miré hacia afuera y Mateo se acercó rápidamente. Extendió la mano y me dio una palmadita torpe en la espalda. Era un gesto que mi padre solía hacer. Le pregunté, ¿conoces a Pablo? Mateo hizo una pausa. Sí, es el salvador de mi abuelo. Sonreí con ironía y dije, Pablo es mi padre. Mantuvo la calma. Te llevaré de vuelta a la base. Negué con la cabeza. No, un extraño como yo pondría en peligro a gente inocente si regresara. Mateo no estuvo de acuerdo. ¿Qué es un ser atípico? ¿Un humano con rasgos marinos o uno con brazos y piernas? Soy el ser atípico. En ese momento, me sentí devastado. Si me habían dado una nueva vida, ¿por qué no me dejaban integrarme? En cambio, me convirtieron en el ser atípico. Me sentía como un extraño. Mateo me abrazó. Elena, ¿no te dijo el profesor Pablo que afrontaras los contratiempos con la cabeza bien alta y nunca te rindieras? Me tranquilicé un poco. ¿Cómo supiste las palabras que me dejó mi padre? SHH. Me tapó la boca, haciéndome callar. ¿Cómo crees que es ese humano mutante? Es solo un monstruo con 2 brazos y 2 piernas. Si me preguntas, cualquiera con un gen recesivo de clase F probablemente sea un mutante. Bueno, concéntrate en encontrarlo. Los de arriba se lo están tomando muy en serio. Después de todo, es el primer humano mutante que aparece en 80 años. La discusión se desvaneció. Mateo me soltó la mano y me quedé sin aliento. El almacén abandonado, ubicado en un suburbio desierto, estaba lleno de rocas y cubierto de maleza. Mateo tanteó el suelo y, al cabo de un momento, apareció la entrada de un túnel en una esquina rodeada de rocas. ¿Quieres saber por qué renaciste? Si es así, vuelve a la base conmigo. Debo decir que Mateo sabe cómo manipularme.
Quiero averiguarlo desesperadamente. Por suerte, la guardería no compartió mi foto, así que nadie en la base sabe que soy yo. Elena, ¿estás bien?, preguntó Sofía preocupada. Forcé una sonrisa. No pasa nada, gracias a Mateo por recogerme después del trabajo. Sofía se palmeó el pecho. Menos mal. Hubiera sido terrible si nos hubiéramos topado con esa mutante. Dicen que se come a la gente y es portadora del virus. Mateo la interrumpió. Ten cuidado. Estoy preocupada, murmuró Sofía. Mateo me llevó a un lugar. Una habitación al final de las alcantarillas. Antes de abrir la puerta, me dijo, Elena, espero que tomes una decisión prudente después de saber la verdad. Dije, de acuerdo. La puerta se abrió. Aparecieron varios instrumentos, con una cama en el medio. Las paredes estaban cubiertas de varias notas adhesivas. Arranqué una. Decía, 2 semanas desde la inyección del suero de Elena. Sus síntomas son estables, pero no ha recuperado la conciencia. Cada nota registraba mi estado diario. La nota que marcaba el final era la que estaba cerca de la cama. Decía, me estoy muriendo y Elena aún no ha recuperado la conciencia. Dado que el suero no ha sido probado, se desconoce su eficacia. Afortunadamente, su vida útil es de 80 años. Por favor, protégela. 7. El abuelo de Mateo, a quien mi padre confió, cuidó de mí, una persona inconsciente. 10 años después del vertido de aguas residuales nucleares, las autoridades buscaban el suero que mi padre había desarrollado. Pero solo había una dosis, y me la inyectaron. Para ocultar mi existencia, el abuelo de Mateo convirtió este lugar en una base. 40 años después del vertido, el abuelo de Mateo falleció, dejando a sus padres al cuidado de mí. Durante este tiempo, los humanos habían aceptado la mutación y se habían adaptado bien. 65 años después del vertido, los padres de Mateo murieron en un accidente durante un viaje. Con solo 10 años, Mateo asumió la responsabilidad de cuidarme. Fue increíble. Alcé la voz. ¿De verdad has estado aquí cuidándome durante 15 años, solo por una palabra? Debería llamarlos insensatos o demasiado fieles a su palabra. Mateo dijo, tu padre salvó a mi abuelo. Una vida por otra. Es justo. Espera. Lógicamente, el primer lugar que vi al despertar debería haber sido este, pero desperté en ese almacén abandonado. Es comprensible, la verdad. Mateo me había cuidado desde que era un niño y lo había seguido haciendo durante más de una década. Deshacerme de esta carga fue un acierto. ¿Pensabas que te abandoné deliberadamente en el almacén? ¿Era tan obvio? Me sentí un poco avergonzado. Solo una suposición, solo una suposición. El profesor Pablo me dijo que hiciera eso. Para ser precisos, fueron los padres de Mateo quienes le dijeron que hiciera esto. Dijeron, el día antes del 80º aniversario, asegúrate de enviar a Elena al almacén abandonado. ¿Por qué papá les dijo que hicieran esto? Registré la habitación, pero no encontré nada. Sal tú primero. Necesito un poco de paz y tranquilidad. Después de despedir a Mateo, me quité los zapatos y me acosté en la cama. Mis ojos estaban fijos en el cielo. Entonces vi una línea de pequeñas palabras escritas en la lámpara que colgaba en el aire. Me incorporé y me incliné para leer. El dodo de papá, por favor, no vayas al camino de la extinción. Cuando era niño, papá me contó la historia del dodo, un ave no voladora. El tiempo desde su descubrimiento hasta su extinción fue muy corto, y el último dodo fue brutalmente asesinado por los humanos. En aquel entonces, papá me preguntó qué haría si yo fuera el último dodo. Dije que batiría mis alas para detenerlos. Papá solo sonrió y no dijo nada. Ahora entiendo su intención. Cuando mi padre supo que estaba gravemente enfermo, trajo el suero en secreto y me lo inyectó. Sin embargo, como era mi primera vez, desconocía los efectos secundarios. Tras 10 años de investigación, mi padre descubrió que solo estaba inactivo temporalmente y que despertaría naturalmente después de 80 años. En cuanto a por qué me metió en un almacén el día antes de despertar. Quizás quería que viera con mis propios ojos el mundo dentro de 80 años, la humanidad de 80 años por venir. Después de experimentarlo en persona, podría tomar una decisión. Mimetizarme con ellos, someterme a la cirugía de transformación genética y convertirme en uno de ellos. O, encender una nueva llama,
salvar a la humanidad mutada y devolverle la normalidad. Creo que ya tengo la respuesta en mi corazón. 8. Mateo estaba un poco inestable. Esa fue la sensación que me dio cuando dije que iría al Hospital San José. Intenté hacerle una broma. Oye, no te pongas tan triste. Si alguien que te gusta te ve, te llamará viejo. Bueno, esa broma fue bastante normal. ¿Sabes quién me gusta?, preguntó Mateo. Empecé a balbucear. ¿Qué? ¿Dijiste que me ayudarías a entrar al Hospital San José? Genial. Dicho esto, volví a la residencia. El mensaje que me dejó mi padre revelaba que, tras 80 años de sedimentación, mi sangre tenía los mismos efectos que el suero. Así que lo que tenía que hacer era colarme en el Hospital San José, destruir el suero que usaban para la cirugía y, a la vez, crear mi propio suero. Para evitar cualquier imprevisto. Me escondí en el baño y, a escondidas, coloqué 2 tubos de ensayo con sangre. Al día siguiente, me desperté temprano. Mateo se quedó fuera de la puerta quién sabe cuánto tiempo, con la mirada cada vez más sombría. Elena, puedes no irte, por favor. Suspiré. Tengo que irme. No quiero ver la civilización humana caer así, reducida a humanos mezclándose con la vida marina. Dudó. ¿Y si esta gente disfruta de esto? Han pasado 80 años desde el incidente de las aguas residuales nucleares. En ese tiempo, innumerables recién nacidos han nacido con el gen H. Pero, es siempre correcto. Si yo, el último dodo, no me esfuerzo por continuar mi raza, moriré como ese dodo. El Hospital San José fue inaugurado por los japoneses, ¿verdad? Últimamente, he estado pensando en la diferencia entre los genes H y F. Es probable que los genes H representen a los más gravemente afectados por el agua contaminada, mientras que los genes F representan a los relativamente más débiles. Aquellos con genes F tienen más probabilidades de ser purificados y recuperar su forma original. Y para evitar que esto suceda, Japón ha introducido varias leyes dirigidas a quienes tienen genes F. Finalmente, Mateo me guió a la infiltración en el Hospital San José. Llevo años buscando un lugar para almacenar el suero del hospital. Si te has decidido, haré todo lo posible por ayudarte. Mateo me dio la clave, volverás con vida, ¿verdad? Le di una palmadita en la cabeza. Si vuelvo, te contaré la historia del dodo. Me tomó de la mano y murmuró, hemos quedado. Sin remordimientos. Dicho esto, Mateo fue a distraer a los guardias de seguridad fuera del departamento. Encontré el momento perfecto, introduje la contraseña y entré. Solo después de entrar me di cuenta de lo mucho que los odiaban los japoneses. No había suero en absoluto, solo un gigantesco recipiente de vidrio rodeado de tuberías, lleno de aguas residuales nucleares. Resultó que los supuestos genes eran una farsa. Habían estado administrando aguas residuales nucleares a humanos, aunque en dosis aleatorias. Luego introdujeron los genes H y F para convencer a todos. Al principio, la gente pensó que era solo una mutación común, hasta que la edad promedio bajó a unos 40 años. Como este supuesto suero era en realidad aguas residuales nucleares, mi sangre debía tener un efecto purificador. Me mordí el dedo y dejé caer una gota. Pronto, las aguas residuales se transformaron y el agua purificada fluyó por tuberías a todos los hogares. Sonó la alarma. Irrumpió el personal de seguridad y miré a Mateo, a quien sujetaban. ¿Listos para escuchar la historia del dodo? Dijo, sí. Las manos y los pies de todos los residentes de la ciudad se habían transformado, volviendo a su forma original. En aquel entonces, los niños del jardín de infancia me preguntaron cómo eran las zapatillas de cristal de Cenicienta. Dije, seguro que ya tienes una imagen en mente. Después de despedir a los niños, Mateo se adelantó y tomó mi mochila, vete a casa. Tomé su mano, sí, vete a casa. Este último dodo no solo sobrevivió, sino que también salvó a los de su especie. Papá, ten la seguridad de que no he llevado a la humanidad por el camino de la extinción. 9. El sol poniente tiñó el camino a casa de un cálido naranja, alargando las sombras de Mateo y la mía. Caminábamos de la mano por el empedrado, con las plantas de los pies crujiendo contra las hojas caídas, una tranquilidad poco común en la ciudad tras el incidente de las aguas residuales nucleares. Las tiendas de la calle volvieron poco a poco a su antiguo bullicio. El sastre le tomaba medidas a un cliente. El aroma a trigo recién horneado llegaba de la panadería. Unos niños corrían tras mariposas, con risas tan claras como campanillas de viento después de la lluvia.
Siempre te he oído contar historias sobre el dodo. ¿No es hora de cumplir tu promesa hoy? Mateo se detuvo de repente y se giró para mirarme. Las ojeras de sus ojos se habían desvanecido hacía tiempo, dejando solo una tenue luz. Me detuve un momento antes de recordar que le había prometido la historia del dodo frente al Hospital San José. Encontramos un banco en la calle y nos sentamos. La brisa del atardecer me acarició las mejillas, trayendo consigo un ligero aroma a flores. Hace mucho tiempo, un grupo de dodos vivía en la isla de Mauricio. No podían volar, pero vivían felices, comencé lentamente, con la voz suave, como si revelara un preciado secreto. Entonces los humanos llegaron a la isla y destruyeron su hogar. Cuando murió el último dodo, todos dijeron que la especie había desaparecido para siempre. Mateo escuchaba en silencio, sus dedos acariciando suavemente el dorso de mi mano. Pero tú eres diferente, susurró. Tú, el dodo, no solo no desapareciste, sino que salvaste a todos. Sonreí y me apoyé en su hombro. En realidad, yo también temía ser como el auténtico dodo, esforzándome al máximo sin lograr cambiar nada. Pero cuando veo a niños preguntándome cómo es la zapatilla de cristal, sé que vale la pena. Por fin pueden imaginar la belleza de los cuentos de hadas como niños normales, en lugar de estar atrapados en palabras como genes y aguas residuales nucleares. Tras salir del Hospital San José, la ciudad experimentó una larga recuperación. Al principio, a algunos les inquietaba recuperar sus manos y pies. Después de todo, 80 años de anormalidad se habían acostumbrado. Pero a medida que todos notaban que la esperanza de vida aumentaba lentamente y que los niños ya no nacían con placas genéticas, cada vez más personas comenzaron a aceptar esta normalidad perdida. Las sastrerías empezaron a confeccionar ropa a medida, los zapateros llenaron sus tiendas de zapatos normales, e incluso los libros de texto escolares estaban llenos de historias sobre la apariencia original de la humanidad. Mateo y yo alquilamos una pequeña casa con un pequeño patio. Plantó muchas flores en el jardín, diciendo que quería compensar las primaveras que se había perdido. Todas las mañanas, yo iba al jardín de niños a contarles cuentos de hadas a los niños, mientras Mateo salía a la comunidad a ayudar a quienes habían perdido sus habilidades debido a la mutación y a adaptarse de nuevo a la vida. Al llegar a casa por la noche, siempre podía oler el dulce aroma de su comida en la cocina. De vez en cuando, imitaba las que había visto en la televisión y me preparaba los pasteles que me encantaban de niña, los que mi padre solía hacer siempre. Un día, la comunidad organizó una fiesta de recién nacidos, invitando a todos los residentes que habían experimentado la limpieza. En el escenario, algunos cantaron, otros bailaron, y los niños, vestidos con ropa nueva, corrían entre el público. Mateo me tomó de la mano, de pie entre la multitud. De repente, se inclinó y susurró, de hecho, el otro día, afuera del Hospital San José, te pregunté, ¿sabes quién me gusta? No me respondiste. Me quedé atónita y me ardía el corazón. Antes, temía afrontar este sentimiento por miedo y por una misión. Pero ahora, al ver las luces de las innumerables casas a mi alrededor y la seriedad en sus ojos, por fin me atreví a responder. Ya lo sé, dije con una sonrisa. ¿No es este, Dodo? Los ojos de Mateo se iluminaron y asintió vigorosamente, abrazándome. Las luces del escenario nos iluminaban, y a nuestro alrededor se oían risas y cantos. De repente, sentí que mi padre debía estar observándome desde algún lugar, orgulloso de mí. La esperanza que dejó atrás no solo salvó a la humanidad, sino que también me ayudó a encontrar mi propia felicidad. Más tarde, convertí la historia del dodo en un libro ilustrado y se lo regalé a los niños del jardín de infancia. La última página del libro ilustrado mostraba a un pequeño dodo de pie en un jardín lleno de flores, acompañado de un niño amable. A lo lejos, apareció una ciudad bulliciosa y gente sonriente. Debajo, escribí, la verdadera extinción no es la continuación de las especies, sino la transmisión de la esperanza. Cuando alguien se esfuerza por alcanzar la belleza con todas sus fuerzas, todos los arrepentimientos se transforman en nueva vida. Todas las noches, Mateo y yo nos sentábamos en un banco del jardín a contemplar la puesta de sol y escuchar las risas lejanas. Él me contaba las cosas divertidas que había encontrado en la comunidad ese día, y yo le contaba las encantadoras preguntas que habían hecho los niños. El viento soplaba entre las flores del jardín, trayendo su dulce fragancia. Sabía que este era el hogar que anhelaba, no solo el regreso a una casita cálida, sino el regreso a un mundo sin miedo, solo esperanza. Y este dodo, una vez solitario, por fin ya no estaba solo, pues no solo salvó a los de su especie, sino que también encontró a alguien con quien compartir sus alegrías y sus penas.